Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. A las mujeres trans nos matan por ser traidoras del patriarcado, y eso nuestros asesinos lo saben. Intervención de Dayan Rodríguez, primera asambleísta trans por el país. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan una vez más Estereotipas. Recuerden que estamos en vivo a través de www.flaxoradio.es y también a través de nuestra fanpage de Facebook. Nos encuentran allí como Flaxo Radio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema invisible en la sociedad, en temas de legislación, políticas públicas e incluso en las cifras. Se trata del transidio, entendido como el asesinato hacia hombres y mujeres trans. Este delito está tipificado en el Código Integral Penal como el asesinato a cuerpos feminizados. Sin embargo, eso no es suficiente para garantizar la vida de las mujeres trans y erradicar la violencia y la discriminación. Para conversar acerca de este tema nos acompaña Liliana Illescas. Ella es psicóloga clínica y nuestra compañera y amiga de la Maestría de Género y Desarrollo. Liliana tiene experiencia en trabajar con mujeres víctimas de violencia. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a este espacio, Lili. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí también. Muchas gracias Lili por acercarte. Y para iniciar un poco la entrevista y teniendo en cuenta tu experiencia de trabajo, ¿qué es lo que se entiende por transidio y cómo está tipificado en la actualidad en la ley aquí en Ecuador? Bueno, el transidio se refiere exclusivamente al asesinato hacia hombres y mujeres trans. Como lo acabas de nombrar, Lautaro, en el 2015 el COI realiza una reforma, el Código Orgánico Integral Penal, y en el artículo 141 se expresa, lo voy a leer literal, la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En este artículo se refiere al femicidio hacia las mujeres biológicas, que también de alguna manera abarca a las mujeres transfemeninas. Lo dice claramente que por la condición de género. Sin embargo, dentro de las estadísticas de femicidios que se van registrando, la muerte de estas mujeres no está incluida dentro de los femicidios. Entonces son muertes invisibilizadas. Son mujeres no biológicas, pero son mujeres. Pero están excluidas, están incluidas, pero al mismo tiempo se las excluye. Entonces estamos en esta ambivalencia con ellas, de sus derechos. ¿Cómo surge su interés? Porque ustedes hicieron un trabajo para la materia de derechos humanos junto a otras compañeras, entonces quería saber cómo surge su interés por investigar acerca del asesinato hacia mujeres trans y elaborar un producto audiovisual con la finalidad de visibilizar esta problemática. Bueno, personalmente siempre me ha llamado la atención sobre la comunidad LGBTI, sobre la forma en la que han sido históricamente discriminados, han sufrido violencia, abuso y sobre todo estigma, porque es como un estigma muy cultural hacia las personas y sobre todo a las personas trans, porque según la organización Silueta X, el 37% de los que conforman son mujeres transfemeninas y son las que más sufren discriminación dentro de la comunidad LGBTI. Todo comenzó por la motivación y el apoyo de la que fue nuestra profesora en esta materia de derechos humanos, Marta Cabezas, que le mando un saludo y un abrazo si nos está escuchando. Ella nos motivó a otra compañera y a mí a realizar este trabajo sobre la comunidad LGBTI y específicamente sobre el transidio. Entonces ahí comenzamos a involucrarnos con otra compañera que se llama Andrea. Asistimos a la marcha del orgullo gay, en donde pudimos entrevistar a varias mujeres trans femeninas. Ellas sobre todo reclaman el estigma que se tiene hacia ellas. Una de ellas me decía que no entiende por qué son tan discriminados, siempre
les ven mal, les ven como si fueran bichos raros, como si fueran anormales o qué sé yo. Es un estigma muy claro en nuestra sociedad. Entonces, la finalidad de realizar este video, este producto audiovisual, era para llegar a la sociedad, para concientizar. De manera visual es como que más se llega. Entonces, para visibilizar esta problemática sobre los derechos de estas mujeres y sobre todo para darles voz. Para este video nosotros contamos con el apoyo de una activista transfemenina. Ella nos decía mucho de también visibilizar en este video sobre sus derechos, el acceso a la salud, porque muchos médicos no están preparados para atenderles a estas mujeres y muchas muertes también se dan por negligencia médica, porque no hay esa preparación. También sus derechos a los accesos laborales, porque muchas de ellas son discriminadas dentro del trabajo o no pueden acceder a los trabajos justamente por su condición y su identidad de género. Entonces, esta fue la finalidad de realizar este trabajo, sobre todo. Ahora ya en un ratito, ahí cuando estemos finalizando la entrevista con Lili, vamos a estar pasando este video que han hecho ahí las chicas, realmente muy interesante, y que les invitamos a todos que lo compartan también, así se llega justamente a más y más personas. Pero volviendo un poquito al tema legal, ¿cuál es la importancia de que se tipifique el transgénero femenino? Bueno, como ya se dijo anteriormente, dentro del COIB, en el artículo 141, de alguna manera han intentado integrar a estas mujeres, pero no es suficiente. La activista y la asambleísta Diane Rodríguez trabaja, es súper importante, ya comentaremos después sobre el trabajo de ella, pero ella en su primera intervención en la asamblea puso en la tela de juicio y puso dio a conocer sobre la importancia de trabajar y legislar acerca de los derechos de las mujeres trans, y no solo de las mujeres, sino de todo el colectivo LGBTI sobre sus derechos. Pero ella da la importancia justamente cuando se encuentra un cuerpo de una mujer trans que ha sido asesinada, se lo registra como hombre vestido de mujer. O también Dain se refiere que como mujeres biológicas, y estas dos categorías, ninguna de las dos les pertenecen a estas mujeres trans. Ya no son ni mujeres biológicas ni hombres vestidos de mujer. Lo que las mujeres trans reclaman es que se respete su identidad de género como el derecho que ellas tienen, ¿sí? Como mujeres trans, cosa que no se respeta. Cuando se encuentra el cuerpo de una mujer, se registra en los registros policiales y médicos como hombres vestidos de mujer, o sea, ni siquiera es sexo biológico masculino, identidad de género femenina, ¿no? O sea, no existe ese respeto a sus derechos, sobre todo. Y también el derecho a la vida, que es el que más se vulnera aquí, porque asesinarles, como tú dijiste, las palabras de Diane, ella dice que se las mata porque son traidoras del sistema patriarcal, porque claro, son cuerpos transgresores, son cuerpos que no siguen las normas, son cuerpos diferentes, son cuerpos que no se reproducen para el sistema capitalista, son cuerpos que no siguen las normas patriarcales, entonces se les asesina, ¿no? Porque son cuerpos desechables. Por ejemplo, hay casos de que Dain mismo, esta asambleísta, dice que se las encontraron a un cuerpo, si no me equivoco, en la provincia de Guayas. Totalmente todo el cuerpo de esta mujer cortado en partes, sus piernas, sus brazos, o sea, totalmente... O sea, los cuerpos de estas mujeres se las encuentran así, cuerpos violados, cuerpos mutilados. Entonces son agresiones terribles hacia estas mujeres, en realidad. Y referente a esto, Lilia, toda la explicación que nos das es justamente que las mujeres y los hombres trans no se ubican justamente en esta división binaria de ser mujer o de ser hombre. Y ya veíamos en una clase de construcción de la sexualidad que la diferencia biológica es una diferencia social, y es una de las primeras regulaciones hacia el cuerpo de los seres humanos. Respecto de esto, ¿dónde crees tú que radica el cambio? O sea, hay que llegar sí a las leyes, hay que llegar también a las políticas públicas, pero también
hay que ejercer ese cambio desde lo más básico, desde lo cotidiano. Entonces, ¿cuál es la escala que crees tú en donde debe radicar el cambio de aceptar la identidad de una mujer transfemenina? Bueno, algo importante que considero muy personal, esto es como que me he cuestionado mucho, que yo siempre escucho el término tolerancia, que se debe tolerar a los gays, a los trans, lesbianas, etcétera. Pero yo me opongo mucho a este término, o no creo que sea el que se deba utilizar en este caso, porque cuando yo estoy tolerando a alguien, me estoy poniendo en una posición superior, porque el otro es diferente, ¿sí? Entonces a mí me choca mucho esto de debemos ser tolerantes, o sea, no sé, debemos respetar a la diferencia. Yo creo que es eso, porque como heterosexuales no deberíamos tener una superioridad que lamentablemente la tenemos en todo, en derechos, en leyes, en acceso a todo, lo que muchas de estas personas no lo tienen, ¿sí? Pero aquí se debe trabajar en el respeto, sobre todo, al respeto a lo diferente, porque lo normal, entre comillas, no existe. En realidad, nadie es normal y nadie se parece a nadie. Entre mujeres no nos parecemos, los hombres entre hombres son diferentes. Entonces, todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, eso yo pienso que el cambio debe ser social. Socialmente existe todavía, o sea, existen muchos avances, se debe reconocer. Hace 20 años atrás, ser homosexual era un delito. Se iban a la cárcel en Ecuador específicamente. Ahora ya no es un delito, no son delincuentes, la homosexualidad no es una enfermedad, porque también hace unos años atrás existían estas clínicas para curar la homosexualidad. No es tampoco algo que se cure, no es un trastorno, no es algo patológico. Entonces se debe trabajar mucho en que somos todos diferentes, pero la diferencia no nos tiene que ser desiguales. Exacto. Es eso, en lo que pienso muy personalmente, debemos comenzar a cambiar. Pero si es una discriminación, así como se ha avanzado, también se tiene la otra parte de que también todavía hay mucho estigma, mucha violencia más contra las mujeres trans, porque son como que las que más reflejan, ¿no? Pero en general con estas personas, mucho trabajar en el respeto, en la igualdad. Justamente si existe una normalidad es la diversidad, ¿no? Y eso es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, que es algo con lo que justamente, como decía Lili, en nuestra sociedad no se puede convivir y lleva a estos hechos atroces. Y como no me acuerdo en qué programa hablábamos también, pero que siguen existiendo algunas clínicas clandestinas donde aquí en el Ecuador donde se lleva a las personas a que, entre comillas, curen su orientación sexual, su deseo sexual, como si eso pudiera curarse, ¿no? Es un deseo y cada cual puede vivir con su deseo y el que está al lado tiene que respetarlo. Volviendo un poquito al terreno político y a esta asambleísta, Diane Rodríguez, la primera asambleísta trans aquí en el Ecuador, ya un poquito nos comentaste acerca de su trabajo, pero bueno, ella es la que propone que se tipifique, ¿no?, el transidio en el COIP. ¿En qué instancia está y a qué barreras se ha enfrentado Rodríguez en este proyecto y también qué apoyos obtuvo en el camino? Bueno, creo que es importante acotar que ella ya tiene un camino político, no de ahora, que ya logró llegar a la asamblea, sino desde ya mucho antes. Ella ha trabajado mucho en favor a los derechos del colectivo LGBTI. En el año 2013 ella ya intentó postularse para la asamblea, no llegó, pero el hecho de que no llegó también ya se visibiliza el poder y, o sea, lo que ellas también tienen derechos y lo que ellas también pueden llegar a formar. Entonces ella, como tú lo dices, Lautaro, es la primera asambleísta trans que ha llegado a tener un cargo público tan importante, y eso merece mucha atención, porque de alguna manera quiere decir que ya se está cambiando algo y que se está logrando algo. De ahí ella propone que se tipifique como tal el transidio en las leyes, pero también hay algo mucho más importante aparte de eso.
la lucha de DAIN y de los colectivos LGBTI es exigir al Estado que se preocupe en la erradicación y en la sanción, en la prevención de la violencia hacia esta comunidad. Porque lamentablemente el femicidio, en un caso, el transicidio, en otro caso, que al final tiene mucha similitud, ya es el extremo de la violencia. Pero detrás de todo eso, para llegar a ese extremo fatal, detrás de eso, antes ya existen muchos antecedentes, muchos ya canales de violencia. Entonces el Estado, sobre todo, para ya no llegar justamente a esos, a matar a una mujer por el hecho de serlo, por su condición de género o por ser una mujer biológica, sobre todo lo que exigen es que el Estado trabaje en prevención de violencia, en erradicación y en caso de que ya exista violencia, en sanciones. O sea, eso es lo que el Estado se debe preocupar sobre todo. Esto es lo que DAIN, dentro de la Asamblea, con esta propuesta ha recibido se han abierto mucho a cambiar. Ahora están en una nueva ley de violencia de género también trabajando. Pero yo creo creo que los principales obstáculos con los que se encuentran es la sociedad misma, porque aunque esté en la ley, si la sociedad no cambia es complicado, es muy complicado. Entonces esos son los obstáculos con los que se encuentran, no solo DAIN, sino todos los días, todas las personas gays y lesbianas y trans, todos. Y en un marco más general, a nivel de derechos humanos, ¿nos podrías explicar qué se ha hecho para proteger a las minorías sexuales? Bueno, este tema es muy debatido y es de mucha controversia. Así como están muchas personas y muchos colectivos de organizaciones a favor de los derechos, también está la otra parte que están en contra y que se oponen mucho, ¿sí? Considerando a estas personas, como ya dijimos antes, anormales, que van en contra de las normas, que enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, todavía en muchos países la homosexualidad está todavía considerada un delito. En muchos países los homosexuales no pueden acceder a los derechos civiles, a los derechos sociales que les debería corresponder, solo por el hecho de ser humanos, mucho más allá de tener su identidad de género, su orientación sexual, ser hombres, mujeres, de etnia, lo que sea, somos todos humanos. Y por el hecho de ser humanos todos deberíamos acceder a los mismos derechos, cosa que no es así, lamentablemente. Pero se han hecho muchas convenciones, por ejemplo, se ha hecho la convención de la CEDAW, en donde los estados firman convenios para erradicar la violencia, para sancionar la violencia dentro de estos países, ¿sí? También están otras convenciones, pero así como se avanza, se retrocede. Así como en algunos países es un delito, en otros países como en Ecuador, por ejemplo, ya se ha logrado la unión de hecho de homosexuales. No se accede todavía al matrimonio. En otros países de Latinoamérica ya se puede acceder al matrimonio, que es uno de los tantos derechos, porque hablar de derechos son muchos. Pero el matrimonio, por ejemplo, es uno muy importante que algunos están a favor, otros del colectivo dicen que antes están otros derechos más importantes, pero se debe recordar que el matrimonio te da derechos, derecho a herencia, derecho a acceder a nacionalidad de tu cónyuge, derecho a acceder a seguros, ¿sí? Entre tantos otros. Adoptar, por ejemplo. Entonces, el hecho de que los gays se puedan casar, que es un papel, es un contrato firmado, ¿no es cierto? Pero te da derechos. Derechos que nosotros podemos acceder cuando queramos y ellos no. Ellos tienen trabas, ellos no pueden acceder, tienen obstáculos, se oponen. ¿Por qué? O sea, eso es lo que yo siempre me cuestiono. O sea, somos humanos todos deberíamos, pero lamentablemente no es así. Y esto tiene que ver, ¿no?, con algo completamente estructural, ¿no? Vos recién decías estos grupos
están en contra de los derechos, yo lo pienso más como grupos antiderechos directamente, ¿no? Y pienso sobre todo en los sectores conservadores de la iglesia, porque tampoco podemos decir que toda la iglesia es conservadora. Si pensamos, por ejemplo, en los colectivos de católicos por el derecho a decir que están a favor del derecho del matrimonio igualitario, a favor de la adopción entre parejas del mismo sexo, trans o como sea, digamos, pero entre los sectores más conservadores de la iglesia, que dos personas gay se casen o no se casen no les influye porque no los obliga a ellos a casarse, no los obliga a ellos a abortar, pero ellos desde su posición sí están obligando al resto de la sociedad a que actúe como ellos. Uh-huh. Por eso es que yo creo que son sectores antiderechos, propiamente dicho, ¿no? Algo que quisiera acotar, como ya hablábamos de estas clínicas para curar, entre comillas, la homosexualidad, se ha escuchado mucho testimonios de mujeres lesbianas que sin la voluntad, porque estas clínicas también no es que yo quiera acceder, sino que me obligan. Les practicaban lo que era la violación correctiva, teniendo la idea equivocada de que son lesbianas porque no han estado con un hombre, porque no han probado lo que es estar con un hombre. Entonces les violan justamente para curarles, para que les guste, para que sepan lo que es estar un hombre. Esto va contra todos los derechos, todos los derechos que nos merecemos todas las personas. Entonces, este tipo de cosas y hablar de estas clínicas, por ejemplo, que para curarles cosas terribles, violaciones, abusos, no les daban de comer, o sea, hay testimonios de personas que estuvieron en estas situaciones y son, o sea, violaciones a los derechos humanos terribles, en realidad. Y esto es algo que sigue pasando hoy en el siglo XXI como si pareciera mentira. Volviendo un poquito al trabajo que realizaste vos, Lili, contanos un poco cómo fue que te acercaste a estas mujeres trans, a qué espacios accedieron y sobre qué testimonios y qué testimonios te vertían estas mujeres respecto a las situaciones de violencia, ¿no? Bueno, fue muy interesante porque tengo un antes y un después del trabajo. Antes del trabajo yo no conocía a casi nadie del colectivo, y menos a mujeres trans. Realmente no tenía ningún tipo de contacto con ellas ni nada. El primer acercamiento que tuve fue en la Marcha del Orgullo, en donde pude entrevistar a algunas mujeres, aproximadamente 6 mujeres trans. Muchas de ellas me comentaban que viven todos los días estigma, desde que se suben al bus y que las personas se alejan, como que si fueran, no sé, o sea, cosas como no poder acceder a trabajos porque miran su imagen, ¿no? Su imagen, su identidad de que, bueno, cosas como que no pueden acceder a la salud tampoco porque de igual manera tienen ese estigma, esa discriminación todos los días. Entonces, justamente, bueno, como ya vamos a ver en el video, se trata de que tienen derecho a acceder a un trabajo digno, mucho sin que influya su identidad de género, de que tienen derecho de acceder a salud integral sin que influya su identidad de género, de que, por ejemplo, en este caso tienen pocas oportunidades escolares, pocas oportunidades laborales, justamente porque sigue la discriminación hacia ellas. Sobre todo se ha buscado dar voz para poder garantizar estos derechos civiles, estos derechos laborales y todo. Luego tuve un acercamiento con un activista LGBTI que él ha trabajado mucho como asesor de asambleístas, conoce mucho de leyes. Entonces él me decía que así como durante los 10 últimos años más o menos se ha accedido mucho a leyes, se ha promulgado muchas leyes, garantía de los derechos, pero también falta mucho todavía para este colectivo. Eso he podido acceder. Algo que me ha quedado resonando en los testimonios que ellas dan, de que todas coinciden, o la mayoría coincide con las que he podido entrevistar, es que ellas siempre supieron desde niñas que eran mujeres encerradas en cuerpos de hombres. Eso es lo que dicen ellas, que ellas siempre supieron que fueron mujeres. Es algo como que muy interesante, algo que me llega mucho, porque
bueno, nosotros estudiamos que el hombre y la mujer nos construimos, ¿no? En nuestra maestría mucho, pero una de ellas me habló, no sé, pero una de ellas tiene, o sea, es muy estudiada, es una activista súper fuerte, que existe un gen incluso que les hace que para que suceda esto, ¿no? Para que nazcan como hombres biológicos, pero siempre se han sentido mujeres. No conozco mucho al respecto, pero parece que siempre supieron que fueron mujeres. Solo que ellas dicen que nacieron en cuerpos equivocados. Eso tendríamos que estudiar, ¿no? Sería muy interesante. Pero ellas dicen eso. Ese es el testimonio. Yo traigo aquí lo que ellas dicen. Bueno, yo creo que finalmente, en cierto sentido, todos somos cuerpos equivocados porque siempre estamos normados por el poder. Ajá. Claro. Entonces, nunca vas a ser completamente adaptable, independiente de tu preferencia sexual. Finalmente, un poco para ir cerrando la entrevista y centrarnos en el producto comunicacional, quería que nos cuentes el proceso de producción del video y por qué centrarse en un video. Si bien la imagen es el anclaje de la palabra y en términos de publicidad llega mucho más, ¿por qué no hacer una revista u otro producto comunicacional? ¿Qué es lo que a ustedes les llamó para hacer un video? Y cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, nuestro objetivo fundamental fue hacer un video para publicitar en redes sociales, como ya dije anteriormente, para visibilizar y dar voz. Pero ¿por qué no hicimos otra cosa? Nuestro primer objetivo para hacer el video era lograr promocionar en esta organización Vivas Nos Queremos, que nos han dado una respuesta positiva. Ojalá y el video se logre promocionar cuando se hace la marcha nacional, me parece que es en noviembre, no estoy segura de la fecha. Parece que en noviembre, ojalá, y pueda salir el video dentro de la organización Vivas Nos Queremos, porque ellas trabajan justamente con este material audiovisual. Sí, esa es la razón por la que no escogimos realizar ninguna otra actividad. Ahora este video está circulando en redes sociales, ahora lo vamos a ver. Tuvimos el apoyo para la producción de un cineasta, a quien también le agradezco mucho. Tuvimos el apoyo de 2 mujeres trans, una de ellas es activista de la organización Silueta X. Igual formamos el diálogo, podríamos decir, con personas con ellas mismas, para que ellas mismas digan sus derechos. No es que yo lo hice según mis pensamientos o lo que sea, fueron ellas las que formaron este diálogo, sobre todo lo que se dice en el video. Para que se escuche, para sobre todo concientizar a la sociedad de que merecen los mismos derechos, de que son, repito, son seres humanos, o sea, no hay por dónde perderse. Es eso, ese es lo que queríamos lograr y lo que espero estemos logrando con el video que todavía está circulando en las redes. Y que todos después de verlo aquí, más les vale compartir. Sí, compártanlo por favor. Porque es una forma, aquí siempre decimos que desde este programa vamos aportando nuestro pequeño granito de arena en todo lo que se puede, y cuando aparecen este tipo de iniciativas realmente valorables hay que compartirlas, y no es más que un clic. Retomando un poco tu actividad profesional, Liliana es psicóloga clínica, está en una maestría en investigación, porque también es investigadora social. Desde estos lentes, ¿qué es lo que te llevó a trabajar con temas de violencia? Bueno, mi querido Lautaro, como psicóloga, para bien o para mal, siempre en los trabajos que he tenido la oportunidad de realizar he estado involucrada con mujeres víctimas de violencia. Me gusta más utilizar sobrevivientes de violencia, porque son mujeres que salir de la violencia no es fácil, no es nada fácil. Pero quien da un pasito para asistir a terapia, quien da un pasito para buscar ayuda, eso ya es ser valiente. Eso ya es tomar fuerza de donde a veces no hay. Porque estar metido dentro de la violencia es, o sea, las mujeres violentadas no tienen autoestima, no tienen valor propio, piensan que ellas deben aguantar esto, que ellas deben, sobre todo por el sistema, ¿no? De que la mujer tiene que estar inmersa, tiene que estar al lado del esposo y ser buena madre y todo lo que nos han dicho desde siempre.
Muchas de ellas tienen lamentablemente tienen estas mentalidades, y son mujeres que han sido violentadas desde niñas. Entonces ellas como que también lo normalizan. O sea, como que no me merezco nada más que esto, porque ya fueron abusadas antes por tíos, por padres, por el sistema. Somos violentadas todos. Personalmente siento como que un compromiso, ¿sabes? Es como que trabajar con violencia para mí es como que necesito sacudir al sistema de alguna manera. O sea, yo no puedo quedarme quieta. No puedo quedarme de brazos cruzados y mirar que los femicidios están creciendo cada vez más. De que con relación al año 2016 ya ha aumentado en un 60%. O sea, cada vez nos están matando más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo quedarme con los brazos cruzados y decir, bueno, la próxima puede ser cualquiera de nosotras. Tu mamá, tu tía, tu hermana, lo que sea. O sea, vivimos en un sistema en donde lamentablemente la violencia, en vez de disminuir, aumenta más, a pesar de que hay leyes, a pesar de que se está tratando de tomar conciencia socialmente, cada vez va aumentando más. Porque el machismo, porque el sistema patriarcal no le conviene de que las mujeres empoderadas, que las mujeres autónomas, mientras más una mujer trata de ser libre, se ejerce más violencia sobre el cuerpo de la mujer y se ejerce control y violencia de muchas formas, hasta formas invisibilizadas, en donde lo hemos normalizado tanto que nadie lo nota prácticamente, o nadie lo dice nada, hasta lo más extremo, que es matarnos. O sea, eso es ya lo más extremo que pasa. Entonces, me siento comprometida primero como mujer, porque mañana puedo ser yo. O sea, quién sabe que puede ser mañana alguna mujer cercana a mí, alguna mujer. Sobre todo, primero es un compromiso como mujer, y luego profesionalmente, igual en esta maestría de género como investigadora, como que sacudir. O sea, sacudir esto y decir, no, a ver, no, esto no está bien, esto no es normal. Dejemos de normalizar la violencia que no es normal. Dejemos de fetichizar a los cuerpos femeninos. La mujer que solo sirve para salir en semidesnuda en comerciales, en calendarios, o sea, que la mujer que solo sirve para ese tipo de cosas, o sea, no, la mujer es mucho más que eso. Estaba pensando en algo que también mencionaba Lili al principio respecto a cómo los cuerpos trans también, y en relación con la medicina, ¿no? Como los médicos no están preparados para atender a estos cuerpos y a estas personas, porque no son solo cuerpos. Y pensaba, ¿no?, en esto que sí se pueden ganar muchas leyes, pero es como siempre decimos acá, si esas leyes no se hacen carne en la sociedad, el cambio nunca va a ser un cambio, digamos, ¿no? Nunca va a ser un cambio estructural. Y pensaba, y me quedé pensando realmente en los médicos, porque es uno de los poderes más hegemónicos que hay también dentro de aquellos que se encargan de los cuerpos, ¿no? Y cómo se podrá hacer, me pregunto, ¿no?, cómo se podrá hacer para que las nuevas generaciones de médicos también estén preparados para atender a este tipo de cuerpos. Y me refiero desde los pediatras que atienden a niños y niñas que ya se sienten en un cuerpo equivocado, ¿no?, hasta los médicos que nos atienden cuando somos adultos y adultas. Me quedé pensando en esa reflexión. Y lamentablemente la psicología también, porque hasta cierto manual, hasta el DSM-3, la homosexualidad era una enfermedad. Exacto. Sí, entonces ya se quitó, o sea, eso ya no existe. Pero es nuevo. Pero es hace unas décadas atrás, décadas, sí. O sea, no es tampoco desde siempre. Uh-huh. Y son cambios que también se han logrado, lo del manual, justamente que decías, a través de luchas de muchos activistas, o sea, de gente que lo ha sufrido en carne. Y de la muerte de mucha gente. Y de la muerte de mucha gente también se han gestado esos cambios. Entonces, sí, tenemos que cambiar el chip en cada uno de nuestros comportamientos. Y es también un rol de, bueno, como dice Lauti, de las próximas generaciones de profesionales, es un rol de la educación superior. Empezar a desmitificar en cómo se está formando a la gente, porque lejos de generar profesionales que un poco te ayuden, sí, no a mejorar la sociedad, sino a trabajar dentro de los problemas reales, estamos formando muchas veces tecnócratas. Exacto.
Entonces hay que también hacer un salto y es un llamado también a la educación superior, no es cuestión de hacer mallas curriculares excelentes, no estamos formando robots, es tratar de formar seres humanos que estamos tratando con seres humanos. Y esa responsabilidad en última instancia siempre es del Estado. Completamente de acuerdo. Bueno, Lili, te vamos a agradecer por haber estado en esta charla. Realmente ha sido bien, pero bien rica la charla, me parece. Aquí te llegaron algunos saluditos de Geovi Valle, manda saludos. Aquí escriben la página, también la Caustic nos manda saludos. Y les agradecemos a todos los que están prendidos en nuestra fanpage de Flaxo Radio, allí en Facebook. Este programa lo van a poder ver de vuelta, va a estar ahí colgadito para aquellos que lo agarraron empezado. Y a continuación, Lili, no sé si querés decir algo más y después vamos a pasar al video. Bueno, para mí ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias. Espero regresar en algún momento. Me ha gustado mucho, sobre todo para poder seguir cambiando. Sé que no vamos a cambiar de un día para el otro. Sé que falta mucho trabajo, muchas cosas todavía, no solo en leyes, sino en el diario vivir. Pero que sea un granito de arena, que sea algo poco, pero algo significativo para poder hacer algo más y no quedarnos de brazos cruzados aquí, en esta sociedad injusta un poco, todavía. Bueno, gracias. Gracias, Lili. Le vamos a pedir al Javi, que está en los controles, que nos mande el videito contra la violencia hacia las mujeres trans y luego retomamos para ya finalizar el programa y pasar algunos anuncios y algunas noticias. Cada 61 horas, una mujer es asesinada en el Ecuador. Los asesinatos de las mujeres trans también son femicidios. Entendemos el dolor de las familias de las mujeres trans asesinadas. En el 2017 se han registrado 80 femicidios. Queremos ser libres, no valientes. Ni un femicidio más. Exigimos que se reconozca y se respete nuestra identidad de género. No es un hombre vestido de mujer, es una mujer trans. Cuerpos distintos, derechos iguales. La salud es un derecho, independientemente de mi identidad de género. Nuestros cuerpos no son desechables. Mi identidad de género no debe influir para tener derecho a un trabajo digno. Paremos con la violencia contra las mujeres trans. Las mujeres trans también tenemos derecho. Respeta mi cuerpo. La vida de las mujeres trans nos importa. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Volvemos con estereotipas. Ahí estábamos mirando el video que realizaron las chicas Lili junto a sus compañeras para la materia de derechos humanos y que esperamos sea difundido en la mayoría de plataformas virtuales. Más allá de pedirles o de hacerles una sugerencia que compartan el video, es una obligación hacerlo, porque sí, o sea, esos son los pequeños cambios que hacemos. Entonces sí hay que parar con un montón de formas de hacer violencia y muchas veces hacemos violencia por las redes sociales, así es que compartamos productos que valgan la pena. Justamente por eso les queremos invitar a unirse a nuestras redes sociales en Facebook como Flaxo Radio Ecuador, en Twitter como @Flaxo Radio y en Instagram como Flaxo Radio. Ahora sí le doy paso a Lauti para que nos ayude con los anuncios de esta semana. Bien, hoy a las 15 horas en el Salón de Afiches se desarrollará el panel Mujeres y Política. Allí todos invitados, todos y todas invitadas quienes quieran venir a participar aquí en Flaxo Radio. Y el 5 de septiembre a las 11 horas en el aula 353 se realizará el coloquio de investigación Avances académicos en la investigación en seguridad y desarrollo, también abierto a todo el público. En cuanto a la programación que tenemos aquí en Flaxo Radio, los invitamos a mantenerse en esta programación. Pegadito al programa, más bien a las 12 del mediodía, llega la columna de Emi Goodman y 12:07 llega un nuevo programa en vivo, esta vez con Magali Valdés, que nos trae lo mejor de la música en su ranking de 6 en 6. Y por la tarde continúan los programas con En Movimiento, seguido de Entre Culturas y La Loca de la Casa. Hoy tenemos una programación bastante completita.
Y antes de pasar a nuestra sección de noticias, no se olviden el jueves a las 12 del mediodía de sintonizar Yo DJ, este programa que hace la compañera Lola con Paulita Marín, donde nos ponen siempre a bailar. Hoy va a venir otra amiga, la Dianita Cárdenas, quien ya ha pasado por Estereotipas, a que sigue una cita obligada mañana a las 12 del mediodía. Y con esto vamos a ir pasando a nuestra sección de noticias Nosotros en el Mundo. Nosotros en el Mundo, sección de noticias en Estereotipas. Iniciamos contándoles que María Salguero creó un mapa virtual que muestra cada uno de los femicidios ocurridos en México desde el 2016. El motivo fue la rabia que le provocó descubrir que su país estaba plagado de casos. Su objetivo es extraer de las estadísticas el nombre, la identidad y la dignidad que les fueron arrebatadas a estas mujeres. Salir a pasear en bicicleta, eso es lo que María Salguero hace constantemente para sacarse un poco de la cabeza los 2.785 cruces que conforman el mapa de femicidios en México y que ella ha colocado una a una para mostrar el tamaño de la barbarie. Este proyecto que realiza de manera individual visibiliza la violencia en contra de las mujeres que el gobierno mexicano ha negado sistemáticamente, pero que María se ha empeñado en mostrar porque cree que ante el horror lo único que no podemos hacer es quedarnos callados. Ahora vamos a pasar al país hermano de Brasil para informarles que cada 2 horas y media una mujer sufre una violación colectiva en algún lugar del país. Esto lo reveló el Ministerio de Salud brasileño. Según los números del ministerio, un total de 3.536 mujeres fueron violadas por más de 2 hombres en el año 2016, cifra que duplican las estadísticas correspondientes al 2011. Los expertos estiman que las cifras podrían ser más altas porque el 30% de los municipios brasileños no ofrece datos al sistema de notificaciones de agravios de los centros de salud y además buena parte de las víctimas no denuncian la agresión. La violación sexual es un crimen invisible en este país. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud son apenas la punta del iceberg, dijo el investigador Daniel Sequeira. Cerramos esta sección en Costa Rica, donde la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece el 20 de junio de cada año como el Día Nacional para el Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres. El texto especifica que la fecha escogida tiene un gran valor histórico nacional, ya que el 20 de junio de 1923, un grupo de estudiantes y profesoras del Colegio Superior de Señoritas plantearon por primera vez ante el Congreso la necesidad de implementar el voto femenino. Y tras un largo y fuerte proceso de lucha social de casi 30 años, el voto del 20 de junio de 1949 se aprobó el derecho de la mujer a ejercer el voto y a participar efectivamente en la vida política del país. Estas noticias nos llegan a ustedes gracias a Nodal, agencia de noticias de América Latina y el Caribe. Con estas 3 noticias nos vamos a despedir de un nuevo programa de Estereotipas, volviéndole a agradecer a Lili por haberse acercado a conversar con nosotros, también al Javi que está ahí siempre atento en los controles, y yo como argentino no puedo dejar de decir que seguimos pidiendo por la aparición con vida en mi país de Santiago Maldonado, un artesano que se solidarizó con una comunidad mapuche que está pidiendo que el Estado argentino le quite las 900.000 hectáreas que tiene Benetton y se las restituya como dice la ley. La Gendarmería reprimió y desde el día que reprimió se llevó a Santiago Maldonado y ya ha pasado un mes y no sabemos nada. Yo soy Lautaro Gianora, estoy haciendo Estereotipas, mi familia sabe dónde estoy, pero ninguno sabemos dónde está Santiago Maldonado. Gracias.